¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Alejandro Bermúdez de Así Prensa. Una querida lectora hacía una consulta a partir de una experiencia un poco desagradable, una discusión que tuvo con una persona respecto a los libros del padre Anthony de Melo, o Tony de Melo, como lo conocen algunos. Padre Anthony de Melo es un jesuita indio, nació en la India, y escribió algunos libros inspirados en una espiritualidad más bien hindú, es decir, en una espiritualidad que en dos aspectos muy importantes colisiona con las enseñanzas católicas. En primer lugar, colisiona con el hecho de que los hindúes creen que la plenitud es la disolución del ser, mientras que nosotros creemos que es en la integración del ser, que la persona sea plenamente dueña de sí misma bajo el modelo de Jesucristo como supremo modelo de humanidad. Y en segundo lugar, las divinidades son irrelevantes para los hindúes, especialmente los hindúes de influencia budista, porque para ellos las divinidades son solamente fuerzas que actúan a nuestro alrededor, pero la plenitud se alcanza logrando una especie de paz espiritual, de nirvana, mientras que para nosotros se trata de un encuentro profundamente personal, exclusivo con Jesucristo. Esta es la razón por la cual la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el 24 de junio de 1998, publicó un decreto condenando los libros del padre Anthony de Melo. Lamentablemente el padre de Melo para esa época ya había fallecido y en consecuencia no sabemos si es que el padre, en adhesión a las enseñanzas de la Iglesia, hubiera corregido sus textos y los hubiera hecho compatibles con las enseñanzas de la Iglesia Católica. Pero ¿en qué consistió esta discusión desagradable de esta persona? En que la persona favorable a los libros de Anthony de Melo argumentaba lo siguiente: nosotros podemos tener la inteligencia para comprender todas las complicaciones de la fe, pero hay otras personas que no les da para entender y necesitan un librito sencillo como los de Anthony de Melo, que están llenos de frases así que calientan el alma, ¿no? Que producen un efecto reconfortante emocionalmente y que simplemente están al alcance de cualquier inteligencia y no de las personas solamente capaces de tener una inteligencia mayor para entender cosas más complicadas. Esta afirmación se basa en dos falacias. Como saben ustedes, una falacia es una mentira con apariencia de verdad. ¿Y cuáles son las falacias de quien defiende por estos motivos la lectura de los libros de Anthony de Melo? En primer lugar, está afirmando que las personas menos inteligentes no son capaces de conocer la verdad. Eso es absolutamente falso. El conocimiento de la verdad no tiene nada que ver con la inteligencia. Repito, no tiene nada que ver con la inteligencia. Una persona como San Isidro el Labrador, que era completamente humilde y sencilla, sin formación, sin lectura, se ponía de rodillas y miraba hacia la torre de la iglesia del campo mientras estaba él trabajando y labrando, y allí se ponía a orar cada vez que escuchaba las campanas del campanario del pueblo. Todas las verdades de fe que están implicadas en este acto de humildad son increíbles. Él conocía la verdad, y conocía la verdad sobre la Eucaristía, sobre la presencia de Dios, sobre Dios que escucha en cualquier momento, sobre la necesidad de la oración. Imagínense todas las verdades teológicas que están incluidas solamente en este acto de arrodillarse cuando suena la campana de la iglesia en el pueblo lejano mientras él está trabajando en el campo. Conocemos grandes intelectuales que han negado la existencia de Dios y la siguen negando. Justamente recuerden ustedes la afirmación de Jesucristo: te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y se las has revelado a los sencillos y pequeños. En consecuencia, decir que existe una persona que no entiende las verdades de la fe y por eso hay que darle los libros de Anthony de Melo es una falacia, además tremendamente soberbia. Es decir, mira, yo soy inteligente y el otro es bruto, y como es un tontito, démosle los libros de Anthony de Melo para que se quede tranquilo. O sea que esa es una falacia, además insultante y soberbia. La segunda falacia es la de creer que para una persona que no tiene capacidad de leer cosas intelectualmente exigentes, lo único que hay es el libro de Anthony de Melo,
como si no existiesen catecismos sencillos, fáciles, que es verdad que a veces no se encuentran con la facilidad con que se encuentran los libros de Anthony de Melo, ¿no? Pero se encuentran, están ahí accesibles, existen cantidad enorme de lecturas que incluso son accesibles por internet. Hoy en día se pueden encontrar artículos de defensa de la fe o de explicación de la fe con ejemplos muy sencillos que se pueden imprimir y se pueden dar a aquellas personas que necesitan conocer más la fe. En consecuencia, resulta completamente falaz pretender que para una persona que no tiene la inteligencia elaborada, sofisticada de un intelectual, hay que darle cuestiones erradas. El error nunca lleva a la verdad, nunca. El error no es un punto de negociación o de transacción para aquellas personas que no pueden conocer la verdad en su forma más elaborada o exclusiva. No, el error nunca va a llevar al bien. Existen ocasiones en las cuales el Señor escribe derecho con líneas torcidas, pero es el Señor, solo Él puede hacerlo. Conozco personas que se han convertido a partir de apariciones que se demostraron fehacientemente falsas, como las de Peñablanca en Chile, por ejemplo. Y estas personas que eran no creyentes se convirtieron a la fe a través de una aparición falsa, es decir, del error. Pero eso fue por acción de Dios. La aceptación de la verdad no tiene que ver con la inteligencia, como decía al comienzo, tiene que ver con la libertad. Una persona elige o no acoger las verdades de Dios. Porque no existe inteligencia alguna que entienda el misterio de la Santísima Trinidad. San Agustín de Hipona, una de las inteligencias más acabadas y más refinadas de la historia de la humanidad, no fue capaz de entender el misterio de la Trinidad, y él mismo lo dice en su tratado de Trinitate sobre la Trinidad. Y sin embargo, una persona humilde y sencilla se persina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y allí está haciendo un acto de fe en la Santísima Trinidad, está creyendo en la Santísima Trinidad. Y por eso, insisto, la aceptación de la verdad tiene que ver con la libertad y no con la inteligencia. Por eso, si nosotros creemos que porque una persona no tiene altas capacidades intelectuales, le vamos a hacer un favor dándole un libro errado como el libro del padre Anthony de Melo, los libros del padre Anthony de Melo, porque son muchísimos, o cualquier otro libro como estos que se han puesto de moda de sopa de pollo para el alma, ¿no? Que se pusieron de moda en Estados Unidos y han comenzado a ser traducidas al español. Cualquiera de estos libros que no enfrentan a la persona con la verdad de la fe, nos está convirtiendo a nosotros, que proporcionamos ese libro como lectura, en cómplices del error y del fracaso espiritual de esa persona. Porque si Dios encamina a esa persona hacia la verdad por ese libro, no va a ser gracias a nosotros, va a ser a pesar de nosotros. Como precisamente dice el dicho, Dios escribe derecho con líneas torcidas, pero nosotros no tenemos derecho a escribir torcido. Nosotros no tenemos derecho a darle a Dios líneas torcidas. A las personas hay que darles la verdad, la realidad de la verdad, aunque sea dura y exigente, para que esas personas tengan la libertad de optar por aquello que es la verdad. Una vez más, la verdad tiene que ver poco con la inteligencia y mucho que ver con la libertad y con la humildad. La humildad hace que las personas acepten la verdad, y por eso es que Jesucristo dijo que bendecía a su Padre porque había ocultado las verdades que él había venido a revelar a los sabios y prudentes y se la había revelado a los humildes y sencillos. Que tengas un buen día.